Buenos días, aquí estamos con nuestra serie de entrevistas de desarrollo local participativo. Hoy vamos a hablar un ratito con Manuel Ruiz. Él es uno de los socios fundadores de la empresa Ecos. Buenos días, Manuel. Buenos días, Monse. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿A gusto con el cafecito? Sí, claro, tempranito con el café. Manuel, tú eres biólogo y sé que una parte de tu trayectoria profesional fue en un centro de investigación, el antiguo Instituto Canario de Ciencias Marinas, ¿no? Sí, correcto. ¿Y cómo decías tú y tu socia, que también, también es de la ciencia y trabajaba contigo, emprender? ¿Cómo se da ese paso de la ciencia a montar un negocio? Básicamente por necesidad, básicamente. Claro. Yo creo que la ciencia hace 20 años, porque estamos hablando de hace 20 años ya, más o menos aproximadamente, ahora pues tampoco ha cambiado en cuanto al tema de contratos, cómo funciona. Entonces, bueno, en aquella época trabajamos por proyectos en un centro de investigación, pero llegó un momento pues, que no podíamos seguir vinculados a proyectos y bueno, queríamos seguir trabajando lo que nos gustaba, que era el mar básicamente. Y sin tener ningún tipo de experiencia empresarial, pues bueno, empezamos pues montando una empresa con un asesoramiento externo, poquito a poco, y construyendo lo que hoy en día es Ecos. O sea que tampoco parece que haya cambiado mucho el mundo de la ciencia, ¿no? Seguimos oyendo la inestabilidad laboral y tal, y deciden dar el paso por buscar esa estabilidad y una proyección más larga, ¿no? Sí, al final lo que hacíamos en su momento no difiere mucho de lo que estamos haciendo ahora, con la diferencia que tenemos la capacidad también de elegir proyectos, hacemos ciencia más aplicada, hacemos proyectos de innovación, participamos en proyectos europeos. Además del trabajo del día a día, de consultoría, pues también participamos en proyectos de investigación, con centros de investigación y demás. Entonces, bueno, no nos hemos desvinculado de esa parte nunca, ya no solo nosotros como socios, sino gran parte de la plantilla de Ecos viene de centros de investigación, tiene experiencia previa en esa parte y eso siempre suma. Cuéntanos cuáles son las principales áreas de trabajo en las que está Ecos. Ahora mismo estamos principalmente en áreas que consideramos estratégicas, que es el sector del agua, tanto en tema de inspección de vertidos, somos una entidad acreditada por la Administración para la Contaminación como Control de Contaminación Ambiental, una ECA, acreditada en el 2020, una entidad de inspección para temas de vertidos. También trabajamos en la parte de desalación, tenemos proyectos en diseño de emisarios donde se reduce el impacto de la salmuera, principalmente en el medio marino. Tenemos proyectos en Indonesia o en Australia, por ejemplo. Vale. Esa es la parte de agua. Después tenemos la parte de energía, que principalmente trabajamos en la parte de tramitaciones ambientales, tanto terrestres como marinas, estudios de impacto ambiental, planes de vigilancia. Tenemos agua, tenemos energía, también tenemos la parte de agricultura, tenemos la parte de alimentación. O sea, tenemos 2 pilares cubiertos como para sobrevivir unos cuantos años, por lo menos la necesidad es básica. La básica. Sí. Ya. Y de tendencia, ¿no? Y de tendencia, y por suerte para nosotros de tendencia también, ¿no? Cuéntanos cuántas personas tienes ahora mismo. Decías que hay personas que te vienen del sector académico, un poquito no solo el número de personas, sino también, pues, bueno, de los perfiles, ¿no? Sí, principalmente el gran número de perfiles, pero vienen de perfiles de ciencia, tanto ciencias del mar, biología, ciencias ambientales, pero cada vez empiezan a entrar perfiles un poco más diferentes. Tenemos algún perfil de derecho, tenemos algún perfil de ingeniería, tenemos ingenieros químicos también, y actualmente somos 31 personas. Tenemos la sede principal en Las Palmas, pero tenemos una sede en Santander y acabamos de abrir en Madrid también. Todo ese tipo de perfiles que nos has nombrado tan variados nos da una idea de que un estudio ambiental, dependerá del tipo de estudio, no solo se hace con un perfil determinado, un perfil ambientalista o un perfil de ciencias del mar, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿no? O sea, ¿cuál es la magnitud o la dimensión de ciertos tipos de estudios que necesitan esa variedad de perfiles para que sea completo, ¿no? Sí, cada vez los proyectos son más multidisciplinarios. Nos hemos dado cuenta con el tiempo que la necesidad de cubrir diferentes áreas es mayor. Inicialmente, pues la parte de estudios ambientales siempre era algo muy tangencial, era un extra a un proyecto de ingeniería, un trámite, y hoy en día nos hemos convertido en el core, en el núcleo de muchos proyectos. Además, hemos empezado a ver una tendencia cambiante que ya nos pregunta directamente a nosotros por la parte de ingeniería. Entonces, bueno, ya empezamos
a abordar un poco más el proyecto. Incluso antes no se tenía en cuenta en temas de estudios de impacto ambiental o planes de vigilancia con las medidas, con cómo diseñar un proyecto para que su impacto en el medio sea menor. Y hoy en día toda esa información que aportamos nosotros tiene un valor. Tiene un valor y que ya somos capaces de recomendar, aconsejar, incluso modificar algún proyecto en cierto modo para que su impacto o su intercambio con el medio ambiente sea mucho más sostenible. Sí. El otro día, cuando estábamos en las jornadas de eólica, se estableció una especie de debate que me pareció interesante, en el que se cuestionaba la validez de los estudios de impacto ambiental, de ciertos estudios de impacto ambiental. Ciertamente por lo que decíamos que antes era un mero trámite, ¿no? ¿Qué garantías tenemos ahora cuando, porque efectivamente la mayoría de los estudios de impacto ambiental los encarga una empresa, ¿no? Una empresa va a hacer un proyecto y contacta con ustedes para que haga esa empresa. ¿Cuáles son las garantías de decir, yo no estoy, los estudios de impacto no están al servicio de las empresas? Nosotros la imparcialidad, ¿no? Exacto. Nosotros aparte tenemos documentos por calidad, tenemos documentos de imparcialidad, bueno, las acreditaciones nos obligan a ello y aparte que queremos seguir trabajando en esto mucho tiempo. Esto es un sitio pequeño, ya no solo Canarias o Gran Canaria, sino vamos, a nivel nacional es un sitio pequeño y el buen hacer y el boca a boca es muy importante, ¿no? Hacer un buen trabajo. Una vez que se hace un buen trabajo, donde nosotros participamos del comienzo con el diseño, recomendando al cliente cómo hacer las cosas, ese trabajo pasa por la administración. La administración no va a aceptar nunca un proyecto que no esté completo. Hoy en día los requerimientos son muy elevados, pero un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, que hace 10 años era un documento sencillo, hoy en día se convierte prácticamente en tesis doctorales. Ha subido tanto el nivel que es difícil que se pueda hacer algo que no llegue a esos niveles, los estándares, que no pasa el trámite directamente. Entonces tenemos que ser muy exquisitos para poder cubrir con todos los requerimientos que vienen. Nosotros somos los primeros que nos interesa cubrirlo y al final hemos conseguido que esos promotores, esas empresas que nos contratan, se den cuenta de la importancia de hacer bien el trabajo. Y además que ahora ya se publica el boletín, después pasamos un trámite de consulta pública, ¿no? Que se ha mejorado en ese sentido. Cualquier persona puede presentar alegaciones a un estudio de impacto ambiental, de información completamente pública. Bueno, es muy sencillo el detectar cuando un proyecto es correcto o no. Y ya, para ir concluyendo, hablando de las eólicas, sabes que hay preocupación en las islas sobre el desarrollo, sabemos que tú estás trabajando en ciertos proyectos que tienen intención de instalarse en las islas. Así, brevemente, cuéntanos ambientalmente cuáles son las consideraciones que hay que tener en cuenta. Pueden ser impactos negativos o bien pues hay impactos, pero creemos que pueden ser solventados. Y sobre todo también la compatibilidad de esos campos, sí, de esos campos de molinos gigantes con otros usos. Sí, yo creo que hay que tener un punto de vista muy objetivo para poderlo valorar todo, poner todo encima de la mesa y poder valorarlo todo, ¿no? Hay que ver en el momento en que nos encontramos. Estos días está la COP27 en Egipto, sí. Se está hablando mucho de no poder pasar esas emisiones de 1,5 grados y al final tenemos que dar todo, en cierto modo, un paso adelante para intentar revertir esto, porque al final solo tenemos un planeta y tenemos que cambiarlo. Y de no hacerlo. Exacto, entonces hay que plantear ese tipo de proyectos yo creo que desde un prisma un poco más global, ¿no? En ese sentido. Después localmente, evidentemente, cualquier proyecto va a generar un impacto en el medio, pero cualquiera, una carretera, un edificio, todo va a generar cualquier persona va a generar un impacto en el medio. Lo que hay que buscar es el equilibrio para que ese impacto sea lo más compatible con el medio ambiente y con los otros usos. La eólica tiene impactos en la avifauna, tiene impactos en los usos de la zona, en navegación, en pesca, evidentemente. No podemos negar eso, va a tener impacto. Hay que valorar cuánto de impacto hay, necesitamos toda la información disponible para poderlo contrastar y poder ver exactamente el impacto que va a tener. Hay margen. Hay un margen y hay que buscar también ver esa parte positiva que puede generar. Si es verdad que también lo que viene puede haber un cambio de modelo productivo para Canarias completamente con este desarrollo.
es verdad que eso hay mucho riesgo, mucha incertidumbre, pero puede haber un cambio productivo muy importante a nivel regional con esta industria y tenemos que saber adaptarnos. Pasó en su momento con la acuicultura también, se vio como una amenaza, al final han sabido, en cierto modo, convivir. Lo mismo está pasando con esto, ¿no? Hay que ver, es que prácticamente no hay estudios de este tipo de estructuras flotantes, cómo puede afectar a la pesca, o incluso cómo puede beneficiar. Claro, y lo hemos hablado muchas veces, hay mucha información al respecto, pueden ejercer con un efecto arrecife, de acumular especies a su alrededor y a lo mejor facilitar la pesca, no lo sabemos, ¿no? Entonces todo eso es algo que habrá que analizar y ponerlo en la mesa y trabajar de forma colaborativa pues con pescadores, con agricultores, con tráfico marítimo, con turismo, con todo y buscar un punto intermedio de equilibrio. Al final sabemos que tenemos que dar ese paso porque tenemos que darlo. Ya. Y buscar esa parte. El diálogo es fundamental. O sea, pero la ciencia, la técnica, los estudios, pero el diálogo y la transparencia. Y la transparencia. Y la transparencia es súper importante que se sea transparente desde los promotores, desde las empresas, desde los usuarios de la zona y la administración. Y la administración, evidentemente, ser muy transparente y poner todo negro sobre blanco, empezar a definir cuáles son los riesgos y trabajarlo juntos. Es la única manera. Ya. Creo que ese es el gran reto, ¿no? Pues nos vemos en ese reto. Nos vemos en ese reto. Seguimos. Gracias, Laura. Venga, Sí. hasta luego.